Oh, santos, bienvenidos. Hermoso el Salmo 90, ¿no? Siempre es hermoso cuando uno puede declarar la palabra, ¿no? Cantamos muchas veces tantos cantos almáticos, tantos cantos psicológicos, que poder cantar la palabra es hermoso, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a esta reunión en esta noche. Vamos a hablar un poco de lo que son estos tiempos. Ustedes no sé si saben, pero este es el siglo. El último tiempo es el tiempo de donde más se va a ver la exaltación del yo. Los últimos tiempos es denominado un tiempo, el tiempo del hombre, donde lo que hay dentro del hombre, el egocentrismo, la soberbia, la arrogancia, sale a la luz. Amén. Y no solo eso, hay muchos que parecían hijos de Dios que, como me gusta decir a mí, están tocando un vals. Están medio, porque han entrado en un misticismo, por querer buscar lo último y están entrando en unas locuras impresionantes, ¿no? Y gente aún que uno podía decir, este es un varón de Dios, ¿no? Sin embargo, se está dando cada vez más el tema de que ya no es que puedan confundir la doctrina, sino que ya están chapitas. Amén. Pero chapitas no de gaseosa, sino de cerveza, ya están medio para el otro lado, ¿no? Pero bueno, acompáñame al Salmo 24. Vamos a ver el verso 3 y vamos a empezar con esta pregunta que se hacía David, el salmista. Decía, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, cosas vacías, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Acá claramente se hace una pregunta al salmista. ¿Quién podrá estar en el santo monte de Dios? Y da una serie de respuestas que las podemos ver el mismo David en el Salmo 51, un salmo donde David después de pecar con Betsabé, escribe este salmo cuando Natán lo amonesta a David. En Salmo 51, 17, David decía que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y acá nos está dando una respuesta. ¿A quién subirá al santo monte de Jehová? No importa lo que hayamos hecho. David venía de ser algo aberrante. Venía de no solo de cometer adulterio, sino también engaño, alcoholizar a un hombre y hasta hacerlo que lo maten, como fue el esposo Urías el Eteo. Lo mandó al frente de la batalla para que lo maten. Aún así, él entendía que por más atrocidad que había cometido, Dios no iba a rechazar un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Amén. Ahora, podemos decir que se humilla, que Dios dice que se humilla en mi presencia, este es el que ascenderá al santo monte. ¿No? No solo en mi presencia, en la presencia de Dios. Alguien que no es humilde en su andar diario no se puede humillar delante de Dios ni de nadie. Porque la soberbia
suele a veces ser más fuerte que la humildad, ¿no? La arrogancia a veces, por más que un tipo arrogante, una persona arrogante, por más que quiera parecer humilde, a veces está la arrogancia y la soberbia que no hay forma que le salga a ser humilde, ¿no? ¿Amén? ¿Vamos bien? Ahora, el que se humilla y reconoce que hasta ahora ha vivido una vida de engaño, y muchas veces a pesar de congregar, ¿no? El que deja su orgullo y reconoce que separado del Señor nada podemos hacer. Porque ¿cuántos saben que separado de Dios nada podemos hacer? ¿Pero lo saben o lo dicen como una frase? Ah, que separado de Dios nada puedo hacer. Y parece que Dios se fue tan lejos, ¿no? Pero yo creo que ustedes lo saben bien. Hace un par de semanas tuve la posibilidad de hablar sobre Sión y sobre Babilonia, no sé si recuerdan. Díganme que sí, por lo menos para quedar bien. Y Sión, ¿se acuerdan que era Sión? El mismo Señor era Sión, ¿se acuerdan? Él mismo, cuando dijo, vengan a mí, te está llamando a su monte alto. Pero Babilonia es todo lo contrario, es la arrogancia, es la vuelta a Egipto. Y ¿saben qué? En este tiempo se va a dar mucho de esto. Gente que usted lo va a ver afirmado en una iglesia y que se volvió a Egipto. Yo le decía a Ale, hay dos clases de personas. Bueno, no me voy a adelantar, después le digo. No me voy a adelantar. Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Muchos prefieren volverse a Egipto, volver a la carne, que avanzar, que soportar las tribulaciones de este tiempo. El Señor dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Pero hay gente que no está dispuesta a sufrir, no está dispuesta a padecer. ¿Sabe por qué? Porque todavía ama las cosas del mundo, porque todavía no ha podido despegarse de Babilonia, ¿no? Ahora, Mateo 28:20 nos da una clave. A pesar de sufrir, Mateo 28:20 a mí me alienta a seguir. No sé usted, pero a mí me alienta a seguir. Mire lo que dice Mateo 28:20. Nos da una serie de recomendaciones Jesús antes de ascender y nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones, que lo bauticemos, pero dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros algunos días, ¿no? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿El que promete? Que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y usted cree que si dijo que va a estar todos los días hasta el fin del mundo con usted, cuando usted esté en medio de la tribulación, él no va a estar? Va a estar. Cuando usted esté en medio de un problema, él no va a estar? Va a estar. Cuando usted esté en medio de la enfermedad de un ser amado, hasta una enfermedad incurable, el Señor promete estar al lado. Aun cuando un familiar se vaya de este mundo, él va a estar al lado. Aun cuando venga la felicidad, cosas buenas que nos pasan, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, un trabajo, lo que podamos lograr, lo que mejor dicho Dios nos ha permitido lograr, lo logramos porque Él está al lado nuestro, porque Él vela por nosotros, amén. Entonces esto es importantísimo, saber de que Él va a estar todos los días con nosotros. Ahora usted puede decir, yo hay días que no siento a Dios. Pero no es un tema de Dios, es un tema suyo. Él promete estar todos los días con usted. Ahora, si usted no siente a Dios, pregúntese si lo buscó en ese día, si estuvo con Él. ¿Qué pasa cuando estamos en medio de tribulaciones? ¿Lo buscamos o solo lloramos? ¿O solo nos quejamos? Porque ahí está el tema. Muchas veces dicen, Señor, ¿por qué yo esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y no, el Señor solo lo único que recibe son quejas. Y aún así escucha tus quejas. Nunca decimos, Señor, gracias por lo que estoy pasando.
Yo siempre digo, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. ¿Y sabe qué? Los problemas es una buena dádiva. Porque los problemas nos ayudan a crecer. Las pruebas nos ayudan a crecer. Pero no queremos esa dádiva. Nosotros queremos la dádiva forma de regalo. Y Él nos hizo el mejor regalo que le puede hacer a una persona, que es la salvación. Pero yo creo que no hemos valorado todavía el regalo de la salvación. Lo valoramos, o lo vamos a valorar cuando se nos haga carne. La palabra de Romanos 9, cuando habla de que no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. A Esaú aborreció y a Jacob amó. Ahí vamos a valorar la salvación. El saber de que cuando Dios lo escogió a usted, hay mucha gente que ha aborrecido o ha rechazado. Entonces es tiempo de entender de que Dios promete estar todos los días con usted, pero no con todos. No con todos. Ahí le estaba hablando a sus discípulos. Y Dios promete estar todos los días con sus discípulos. Porque es mentira, lo hablamos bien claramente el domingo, es mentira que el Señor murió por todos. Entonces, si no murió por todos, yo decía el otro día que no puede el Señor morir por aquellos a los cuales dijo no te conozco. Uno nos inmolaría por una causa a la cual no conoce, ¿no? Entonces, de ninguna manera Dios moriría por alguien a quien no conoce. Jesús vino a dar la vida por su pueblo y promete estar todos los días con sus discípulos. Por lo tanto, usted ha sido escogido para habitar en el santo monte de Dios. Amén. Y tenemos la certeza de que Él estará todos los días con nosotros. Pero hay un impedimento para habitar en el santo monte de Dios. Es la arrogancia, la soberbia. Dios resiste. Amén. Le decía que este es el último tiempo y tiene que ver con la exaltación del hombre. Es más, si usted repasa en todas las nuevas sectas, los Illuminatis, la nueva era, toda nueva secta, de lo único que habla de la exaltación del yo. Habla de que cada uno puede ser su propio Dios. ¿Sí o no? ¿Están acá? Gloria a Dios. Por otro lado, es un tiempo de definiciones, ¿no? En tantos años nos han enseñado un montón de cosas mal. Por ejemplo, que hay carnales, hay impíos, hay cristianos, hay justos. Esto es verdad. Pero ¿por qué digo que nos enseñaban mal? Voy a explicar por qué digo que nos enseñaban mal. Porque solo se consideraban cristianos y justos a los que congregaban. ¿Sí o no? El que no congregaba era un impío, un carnal. Pero solo eran cristianos y justos los que congregaban. Aunque esos cristianos y justos hagan cosas carnales y de impíos, se los consideraba cristianos. Hoy estoy en condiciones de decir que según Dios hay escogidos y aborrecidos. Nada más. Por lo tanto, si hablamos de cristianos e impíos, en estos tiempos vamos a notar que muchos que dicen ser cristianos harán lo que dice Primera de Tito. Buscarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Si quiere lo leemos. Primera Timoteo 4. Primera Timoteo. Segunda, perdón, le dije primera. Segunda Timoteo 4. ¿La tiene? Le estaba dando una exhortación Pablo a su apóstol Timoteo. Vamos a leer
A partir del 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto nos dice en este versículo 3 que vendrá tiempo, y estamos en ese tiempo. Pero también es el tiempo cuando más veremos venir a aquellos que catalogamos de impíos, a aquellos que dijimos esto no cambia más. Y yo le voy a decir 3 casos de que si hoy estuvieran en este lugar ya los hubiésemos condenados. A ver si usted me ayuda. Hay 3 casos de hombres que si hubiesen estado en este lugar los hubiésemos condenado. Puede haber muchos más, ¿no? Uno era el endemoniado Gadareno. Nosotros hubiésemos dicho, este hombre no tiene solución. En un sepulcro lo ataban con cadenas, con grillos, las rompía, vociferaba, insultaba todo lo que pasaba. Como, este está loco. Sin embargo, Dios... El otro era ese que estaba en la cruz al lado del Señor, que había vivido una vida impíamente. Sí, una vida que en nada agradó a Dios, pero Dios tenía un plan, había sido escogido. Y el otro fue el más emblemático de todos, que fue llamado a predicarnos a nosotros. Pablo. Nosotros hubiésemos dicho barbaridades de Saulo de Tarso. Barbaridades. Es más, empieza Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 1, diciendo que Pablo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, o sea, se le presentó el Señor y se terminó, pero hoy lo hubiésemos condenado, ¿sí o no? Por eso yo decía, hoy en este tiempo hay muchos casos de locura mística, y Pablo tenía un poco de eso. Pablo había aprendido las Escrituras de la mano de un maestro de las Escrituras llamado Gamaliel, y el cual él conocía mucho de las Escrituras. Sin embargo, él hacía eso creyendo que estaba adorando a Dios. Amén. Entonces, eso es un caso de locura mística, ¿no? Ahora, el problema es que estamos queriendo buscar lo último, la palabra profética, la última palabra. ¿Cómo serán los últimos tiempos? Si ya estamos, ¿qué nos falta? ¿Qué falta por venir? Entonces todo eso nos hace, ¿no? Ahora, ¿saben por qué hacen eso? Según mi óptica, ¿no? Porque nunca conocieron a Dios. Y tienen miedo de no saber a dónde van a ir. Entonces están queriendo ver, ¿tendré tiempo? ¿Serán los últimos tiempos? ¿Cómo serán los últimos tiempos? ¿Estaré bien posicionado? Como yo dije, si vamos a congregaciones multitudinarias y preguntamos, ¿quién cree que es salvo? Le garantizo que no me alcanza la mano para contar las que levantan la mano. Porque no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y como decimos siempre, se le pregunta ¿por qué a esos 5 crees que sos salvo? Y de esos 5, 4 van a decir porque hizo la oración de fe. Entonces de todo te va a quedar uno si te queda. Tristemente, ¿no? El tema es pura arrogancia, pura soberbia. Quieren tener la última interpretación. Y lejos de humillarse, se engrandecen. Mirá lo que me mostró Dios. Mirá lo que Dios me reveló. Una persona, mi esposa sabe bien, que mandó un mensaje en estos días. Me dijo, las puertas de mi hogar están abiertas para vos y tu familia, porque pronto viene un juicio de Dios y Buenos Aires va a quedar bajo agua. Y yo automáticamente, obviamente no contesté, y automáticamente me fui a Génesis 9, el diluvio universal. Y Dios prometió, si quieren lo buscamos, ¿no? No tiene mucho que ver, pero vamos a buscarlo. Dios prometió cuando salió el arco iris. ¿Se acuerda? No, algunos no se acuerdan, pero bueno, vamos a leerlo. No hace falta. Vamos a leer Génesis 9. Vamos a leer a partir del verso 15.
¿Se acuerdan? ¿Dónde está el Génesis? Ah, sí, ¿no? No se va a perder, ¿no? El 9 viene después del 8 y antes del 10, vamos. Vamos al 15. Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal de pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Promete no enviar más diluvio, no va a haber más muertos. Ya. Uno puede decir, mirá la relación que tengo. Me podés invitar de vacaciones si querés al mar, a donde sea, pero... Ahora digo, ¿qué pasa si uno, y no lo digo de arrogante, sino de humilde, ¿no? Porque la verdad me río de estas cosas. Pero ¿qué pasa si uno no está bien fundamentado en la palabra? Capaz que donde caigan 2 gotas salimos disparando, ¿no? Pero eso es ¿por qué? ¿Por qué viene? Porque somos arrogantes, porque somos soberbios, porque queremos buscar más allá de lo que nos dice la Escritura. Usted no sabe que hay cosas que Dios se la va a revelar si quiere y si no quiere no. ¿Por qué creemos que tenemos que saberlo todo? Yo veo un montón de siervos que son buenos siervos, pero que hablan de todo y se la agarran con otros siervos por algo que no están de acuerdo. Acá lo único que podemos debatir es la doctrina. Pero después, yo creo que, y estoy convencido, y la palabra lo dice, como lo hablé con Samuel Master en Córdoba, que el pastorado de mujer no es bíblico. Pero acá está mi hermano Daniel que me puede certificar. Había un pastor, Cardona, un pastor de Colombia, tremendo, tremenda unción, ¿sí o no? Sin embargo, él tenía pastora, la mujer era pastora. ¿Qué voy a decir? ¿Que no era un hombre de Dios? Y Samuel me dijo, mirá Julio, yo no creo que haya pastora, pero este es un hombre de Dios, evidentemente, no lo puedo. Entonces, si él decide que haya pastor en su iglesia, es un problema de él. Cada pastor sabe cómo manejarse, cada pastor tendremos que dar cuentas. Como cada uno de ustedes va a tener que dar cuenta al pastor y como yo voy a tener que dar cuenta a mi pastor. Yo decido obedecer a mi pastor. Cada uno decide lo que tiene que hacer. Esto es piramidal. ¿Me entiendes? Pero yo no tengo duda que ese varón era un hombre de Dios. Ahora que voy a decir, no es. Por lo menos lo que escuchamos ahí. Lo que escuchamos ahí fue muy edificante para nosotros. ¿Sí o no? Entonces, hay cosas que hay que tomarlas y hay que tener cuidado cuando somos muy contundentes con determinados temas a los cuales no hay una unanimidad, digamos, ¿no? Una unanimidad y no está tan claro en la palabra, o sí está claro y algunos interpretan una cosa, otro, pero cuando algo no hay una unanimidad, el tema es que a uno no deja de causarle dolor, porque son personas a las cuales amamos mucho y el sentimiento va a estar, pero hoy se está definiendo la cosa. Hoy se está definiendo la cosa. Y quizás no eran tan cristianos como parecían. Pues yo le decía a Ale el otro día en casa, y lo que le iba a decir antes, que toda la vida decimos, hay impíos y hay cristianos, ¿sí? Y esto está claro. Pero nosotros no podemos condenar a un impío, porque no significa que ese impío no sea escogido el día de mañana. El día de mañana la confirmación de su elección, la elección fue en la eternidad. Entonces nosotros empezamos a decir, ya le digo, como le decíamos de Saulo de Tarso, hubiese estado condenado. Pero tampoco podemos decir que un cristiano no es un impío, porque hoy parece cristiano. Hoy parece. Si uno agarra un
un dólar falso o un peso falso. Parecen muy parecidos, pero uno de dos es falso. Y hay cristianos que son así. Son más falsos que el dólar azul. Y hay impíos que no son tan impíos, que Dios se está transformando porque quizás son escogidos. Entonces hay que tener cuidado con la contundencia en este tiempo, porque veremos salir a algunos y entrar a otros. Este es el tiempo. Amén. Por eso yo decía obedecer a mi pastor, primeramente porque sé que es un varón humilde, que tiene su familia en sujeción, ¿sí? Que ama a Dios ante que a nada, que no está en ganancia deshonesta. Estoy en un tiempo en que no me interesa escuchar nada más. Hoy mi vida solo la nutre las prédicas de mi pastor, que hoy estoy con el internet cortado, así que lo estoy un poco atrasado con las prédicas, honestamente. Estos tipos, porque le llevo 4 o 5 meses, me cortan internet, ¿no? Y son unos desconsiderados. No, bueno, déjelo así. Leo muchos libros de reforma, de la historia de la iglesia, de los diferentes reformistas. Desde San Agustín, Wycliffe, John Hus, Lutero, Calvino, Abraham Kuyper, Knox, Owen, Spurgeon, Jonathan Edwards. Y a mí me edifica la vida de esos varones. El otro día tuve posibilidad de ver la película, que fue hasta que tuve internet, y no sé si vieron que subí la película de John Hus. Y ver ese varón tremendo, que lo mataban porque lo mataron, pero nunca dijeron, decime la palabra en que estoy equivocado. No, eso es un hereje. Pero muéstrenme que enseñé equivocado. Lo mataron igual. Por eso nosotros estamos tratando de buscar lo último, la última revelación, la última cosa, cuando no es ese el tema. Si Dios determinó, como determinó que John Hus muriera en la hoguera, no hubo nada que lo impida. Y él decía, yo me presenté por mí mismo, no me llamaron a declarar ni vine preso, y no me dejan exponer. No, a ninguno de esos reformadores. Lo mismo le pasó a cada uno de los apóstoles. Si usted ve cómo murieron cada uno de los apóstoles, dirá, wow. Cómo murió Esteban, una mansedumbre, sometiéndose a todo lo que le dijeron, y él encima abrió sus ojos, vio los cielos abiertos y dijo, no tengas en cuenta, perdónalos, perdónalos. Fíjense que ellos no estaban tratando de buscar lo último en la Biblia, sino lo único que hacían, lo que decía Pablo, me he propuesto solamente predicar a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Sí o no? No le preocupaba otra cosa que predicar a Cristo y a Él crucificado. No buscaba lo último, no buscaba la última revelación, no. Amén. Por eso digo, hay tantas corrientes en internet que pueden confundir a muchas personas. Y yo no estoy exento de eso. Por eso digo, uno ve gente que se la pasa compartiendo todos los escritos que aparecen. Tac, 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 tac. Y a veces me he puesto a leer escritos que me cansaron de lo largo que era. Y si un tipo comparte 3 de esos escritos, dígame en qué tiempo leyó la palabra. Porque he visto algunos en unos papiros así. Ese día, 0 palabras. No, pero el escrito este me rompió la cabeza. Te tiene que romper la cabeza la Biblia, no el escrito. La Biblia no tiene que romper la cabeza. Fuera, no necesito más que esto. O usted necesita más que esto. Si necesita más que esto, déjeme decirle, está en problema. No necesitamos más que esto. Todo lo que queramos saber está acá. ¿De qué quiere saber? Familia,
cómo criar hijos, cómo ser un buen esposo. No hace falta el libro de autoayuda y psicología. ¿Cómo debe amar a su esposa, a varones? ¿Sí o no? ¿Cómo debe honrar a su mamá y a su papá? Está todo acá escrito. Está todo acá escrito. No, mire, mi Biblia está bastante destrozada, pobre, no tengo Biblia. No. Tengo bastante, pero esta fue la primera y guardo un grato recuerdo. Así que está todo acá. Como yo digo, ¿cómo puedo saber de que algo que me están diciendo es falso? ¿Ustedes vieron? Va a venir inundación sobre Buenos Aires, va a quedar bajo el agua. A ver qué me dice la palabra. ¿Verdadero o falso? ¿Vio cuando hace un múltiple choice? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque leemos la palabra. Está todo acá. No, pero ¿vio cómo quedó la plata? Sí, se inundó. ¿Y cómo está ahora? Bien, se desinundó. No sé si está bien dicho, pero se desinundó. Amén. Bajaron las aguas. Apareció el ave. Aleluya. Bien. No sé dónde quedé, pero ya vamos. Yo siempre le digo una cosa. Debemos pasar tiempo con la palabra. Porque nosotros podemos ver en internet una persona que escribe muy lindo y que parezca un hijo de Dios. Pero ¿cómo en verdad conocemos si es un hijo de Dios? Pues cuando le conocemos. Yo le puedo dar a cualquiera de ustedes que todos los días escriba algo de Dios en internet. Y pueden escribirlo. Esto pasa con... ¿Sabes qué me hace acordar? ¿Vio cuando uno escucha los varones, generalmente, una locutora y dice, ¿qué voz tiene esta locutora? Y que después vino a la televisión, no sé, Elisa Bernasi, tenía una voz cuando la vi, yo, nada que ver, no condice la voz con lo que es ella. Uno se imaginaba, wow, Elisa Bernasi. ¿Sí o no? Y esto es lo mismo, uno escribe y se lo imagina, qué varón de Dios. Ahora cuando se encuentra frente a frente con el varón de Dios, dice, wow, este no es un varón de Dios, escribe muy lindo, pero de ahí a que viva lo que escribe, ¿no? ¿Sí o no? Por eso, nosotros podemos saber cómo es una persona cuando lo conocemos y pasamos tiempo. Los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto, ellos habían palpado, habían pasado tiempo con el Señor. Decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Se entiende? Nosotros a veces decimos, qué varón de Dios. Sí, capaz que no vimos nada. Yo sí puedo decir, no hace falta ver mucho John Hus, pero ver cómo murió y cómo fue, este era un varón de Dios. ¿Se entiende? Dio su vida. Ahora, ¿por qué digo que en este tiempo, en la exaltación del yo, debemos ser humildes? Vamos a ir al libro de Daniel, que quiero mostrarles lo que pasó con un rey. Daniel 4. ¿Lo tiene? Llegó Ezequiel. Después de Ezequiel viene Daniel. Daniel 4 dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama,
Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel. No voy a decir el nombre porque ese nombre se lo puso Babilonia. Para mí es Daniel. ¿Sí? Como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo: bueno, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver a todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a quien él quiere le da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Noten que se tomó 1 hora para responder. Nosotros decimos: yo tengo revelación de sueños. En 2 segundos te digo todo lo que pasó. Está lleno de las congregaciones de esto, ¿no? Sin embargo, él no habló hasta que el rey no le dijo que hablara. Esto tiene una buena enseñanza, ¿no? El árbol que viste, verso 20, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el cual había alimentos para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi siervo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez es una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a leer hasta acá y después voy a leer la otra parte. Vamos a ver algunas cositas. Primero que él conviene declarando cosas empieza declarando cosas que hizo el Señor, ¿no? Como cuán grandes son sus maravillas en el verso 13, cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y pareciera que este varón le rendía culto a Jehová, que este varón hacía las cosas como Dios mandaba. Sin embargo, él en el verso de Dios dice, conviene que yo declare. O sea, él sabía que le convenía, ahora no estaba convencido de que debía hacerlo. ¿Sí? Él decía, conviene que yo declare esto. Y como digo, parecía que reconocía, pero al cabo de un tiempo, dice el verso 30, el 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, miren lo que había en su corazón. Porque él decía, conviene, pero acá está lo que había en el corazón. ¿No es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No era tan rendido al Señor como parecía, ¿no? Hablaba de su Babilonia que él edificó, de la fuerza de su poder y la gloria de su majestad. ¿Sí? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y digamos, esto le pasó a Nabucodonosor, pero nosotros también debemos reconocer que el Altísimo tiene dominio sobre todo. Jesús le dijo, ninguna autoridad a Pilato te fuera dado, si no fuera dado por mi Padre que está en los cielos. Y entendemos que Dios, como dijo acá, le da autoridad a quien quiere, porque es Dios. Y eso nos enseña, a veces cuestionamos a nuestros papás terrenales, cuestionamos a nuestras autoridades en nuestros trabajos. Y si Dios las puso, dice que toda autoridad es... ¿Cómo? Puesta por Dios. Muy bien. Dice que nos debemos sujetar hasta a los jefes que son difíciles de sujetar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sujetarnos a alguien que es macanudo con nosotros es muy fácil. Qué bacanudo es este jefe, ¿eh? Un capo. Pero cuando el jefe te tiene, ya no nos gusta nada, ¿no? En la misma hora, verso 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Quizás como en una bestia no podía hablar, pero lo que alzó, ahí Dios se dio cuenta. Y bendije al Altísimo. Ya no se bendijo Él por su reino y por su poder y por su grandeza y por tantas cosas que Él y por su majestad, sino que dice que bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ya no dijo me conviene, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Fue una oración totalmente diferente a la que hizo antes. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo,
Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderos y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Si dice ahora yo, ¿sí? Ahora yo. Nabucodonosor, alabo. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo hacía, ¿no? Amén. Por eso es importante reconocer el fin de los tiempos. Mas en el fin de los tiempos, dice, reconocí y mi razón me fue devuelta. Por eso no entendemos los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Muchos en el fin de los tiempos reconocerán al Señor. Así lo dice Apocalipsis. Nosotros ¿no? hemos creído un montón de cosas. Yo mismo pensaba algunas cosas que no son verdad. Y en esto que pensaba vamos a romper una burbuja. Apocalipsis 7. Yo pensaba que no iban a haber cristianos en la gran tribulación. Que era absolutamente imposible que alguien saliera siendo cristiano en la gran tribulación. Sin embargo, no dice eso la palabra. Apocalipsis 7, a partir del verso 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo esto. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su trono, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La gran tribulación es la mayor cantidad de redimidos que van a venir a los pies del Señor. Yo pensaba erróneamente que los cristianos no íbamos a estar en la gran tribulación, que no iba a haber ningún escogido. Amén. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? No es un invento, está acá, ¿no? Amén. Por eso, ¿por qué hablo de arrogancia y de humildad? Porque está bueno reconocer que uno pensaba de manera diferente, o que no había visto las cosas de esta manera, o que uno muchas veces se deja guiar por lo que le enseñan, y si le enseñan mal, uno enseña mal. Y muchos en la primera congregación que estuve decían que no, de la gran tribulación no iba a salir ningún cristiano, o iban a salir muy poquitos. ¿Se acuerdan la película que te sellaban en la frente, el 666? Y aquellos que no se dejen sellar, ellos van a salir. Había mucho Hollywood en todas esas cosas, ¿no? Ahora, yo digo, en este tiempo debemos decidir porción: el Monte Santo, la sumisión o Babilonia, la exaltación del yo, la arrogancia, la soberbia. Mira, acompáñenme a Isaías 13:11. Vamos a ver muchos versos que hablan de eso, humildad, y que hablan de arrogancia, de soberbia. Mire lo que dice Isaías 13:11. Hablaba de una profecía sobre Babilonia. Y castigaré al mundo
por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Nadie que sea arrogante va a tener lugar en el reino de Dios. Nadie que sea altivo, que sea soberbio, va a tener lugar en el reino de Dios. Amén. Vamos a compartir algunos pasajes. Acompáñame a Jeremías. ...49... Para ir terminando, los voy a... Había un montón, imagínense, de pasajes, pero yo elegí algunos que me pareció que tenían mucho que ver con lo que estábamos hablando. 49:16. Mire lo que dice: tu arrogancia te engañó. 49:16 de Jeremías. Tu arrogancia te engañó. La arrogancia trae engaño. ¿Sí? Lo que podemos notar es que el hombre arrogante, que cree que se la sabe toda, en sí se engaña fácilmente. Tu arrogancia te engañó, dice. Y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Qué cosa, ¿no? Duro, pero precioso. Acompáñame a los proverbios. Acá hay proverbios. Vamos a ver. Miré lo que dice el proverbio 11:2. Y está bueno que no solo lo leamos, sino que después lo podamos repasar. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Obviamente está hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Demos vuelta a la hoja y vayamos al 13 de Proverbios. El 10, mire lo que dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Contienda. La soberbia trae contienda, trae problemas, trae discusiones. Amén. De vuelta a la hoja, vamos a Proverbios 15:25. Mire qué pasará con la casa del soberbio. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Alguien tiene otra versión? Dice así: Jehová asolará la casa de los soberbios. Arranca, la destruye, Qué bárbaro, ¿no? Vamos al 29, a Proverbios 29. ...29-23... La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Yo le diría que hay algo que puede hacer es, porque hay mucha edificación, como los proverbios son 31, lea todos los días un proverbio. El día 1 lea el proverbio 1. Lo que sí, cuando tenga 30 lea 2, y si cuando cae febrero va a tener que leer un día 2, porque febrero tiene 28, ¿no? Pero está bueno que podamos conocer
los proverbios. Acompáñame al libro de Malaquías. Malaquías 4:1. ¿Lo tiene? Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Oh. ¿Todavía estás pensando en seguir siendo soberbio? Yo no, yo después que leí esto dije, no, se acaba la soberbia. Vamos a ser humildes a la fuerza. Amén. Pero en contraposición, si uno lee Filipenses, acompáñame el libro de Filipenses, en el capítulo 2, verso 3, algo que usamos, un versículo que usamos a diario. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. ¿Cuántos consideran al otro como superior a sí mismo? Porque uno puede considerar al otro como superior a sí mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hablamos, cuando entablamos un diálogo como el otro? ¿Seguimos considerándolo como superior a sí mismo? ¿O le damos la Biblia medio de canto acá en el... le queda así? Aleluya. Vamos a ver el Salmo 25:9. Vamos a leer el 8. Bueno y recto Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Por qué dice que encaminará a los humildes? Porque un soberbio no se deja encaminar. Un soberbio es un soberbio y cree que sabe todo y no se va a dejar llevar ni encaminar. Amén. Salmo 138. (138, 6). Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Pregunta: ¿se siente que Dios lo atiende? ¿O siente que lo miran de lejos? Pues si siente que lo mira de lejos, en vez de mirar al Señor, mire su corazón, a ver qué hay en el corazón. Si usted es humilde, Dios lo va a atender. Pero si es altivo, Dios lo va a mirar de lejos. Vamos al 147. (6). Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Wow. Santo pan de la gloria. Vamos a ver el Proverbios.
Proverbios 3. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Tiene gracia? ¿Se siente dotado por esa gracia? Gracias, por esa dádiva. Amén, ¿no? Vamos al libro más conocido en cuanto a la humildad y a la soberbia. ¿Cuál es? Vamos a Santiago 4. El Santiago querido. Téngame paciencia que ya termina. No se me duerman, espérenme un cachito más. Ponga el despertador a las 10, son 10 menos 10. Dice así, vamos a leer a partir del 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matás y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseás porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Este es el ABC. Dios resiste a los soberbios. ¿Alguna versión tiene algo diferente? ¿Cómo dice la textual? Igual. Dios resiste. ¿Por qué? Yo en este tiempo noto mucha soberbia en los que dicen ser hijos de Dios. Pero no es compatible. Si son soberbios no pueden ser hijos de Dios porque Dios los resiste. Y he visto gente que dice, y sí, soy soberbio, ¿qué? Gente que predica la palabra. Puedo sonar soberbio y sueno soberbio. ¿Y qué? Conozco, sé. Imposible. No puede estar con el Señor porque Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Vamos a terminar con Isaías 29. Quiero enseñarle algo que está acá. Isaías 29. Vamos a leer un título a partir del 17 que dice Redención de Israel. 29:17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que aman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad.
Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así de la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verán a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. Pero noten que dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y terminarán haciendo lo que Dios los llamó, porque dice que Dios los restaurará a los pecadores. Pero dice que el violento será acabado. Por lo tanto, yo digo que en este tiempo no puede haber ni un dejo de soberbia en nosotros. Hay mucha gente que no está en Dios y nos damos cuenta, aún yendo a iglesias, a congregación. Y particularmente a veces me dan ganas de que entiendan y de hacerle abrirle la cabeza así y meterle, ¿no? Pero no de un grado de soberbia, sino porque uno ama a mucha gente que hoy ve que se pierden. Y yo creo que el no escuchar, el no querer aprender algo diferente a lo que le enseñan, también es soberbia. Porque en definitiva creen que saben y que lo que saben les alcanza para llegar a Dios. Y yo creo que la mejor forma de que esa gente pueda entender es no creer que nosotros sabemos y que tenemos la fórmula para alcanzar a Dios. La mejor forma de que ellos entiendan de que están en una doctrina equivocada es poder enseñar con humildad. Es poder hacerle ver con humildad la palabra de Dios, ni siquiera que están equivocados. Cuando uno enseña la palabra de Dios, la misma palabra de Dios hará que ellos se den cuenta que están equivocados. Ahora, cuando uno dice esto es así porque lo digo yo, nosotros no decimos nada. Y si usted dice algo, se está equivocando. Usted tiene que decir lo que dice la palabra. No lo digo yo, la palabra en tal lado y en tal verso y en tal capítulo dice esto. Por eso tenemos que revisar cómo estamos enseñando. Porque a veces nos encontramos, y esto es así porque yo he aprendido que dice así y es así porque yo lo digo. No es así porque yo lo digo. Por eso hay tanta gente que hoy está en una locura mística, porque cree que él ha recibido revelación de parte de Dios. Y aun cuando haya algo que podemos descubrir, no es que sea una revelación, estaba. No se nos había permitido por Dios ver lo que estaba antes. Pero la Biblia fue escrita hace 2000 años. Entonces no puede haber una nueva revelación. Ahí lo que estaba que no había visto. Ahí lo que estaba que Dios no me permitió ver en su momento, pero sí me permite verlo ahora. No somos iluminados. El único iluminado es el Señor, que en su tiempo permite revelarte ciertas cosas y otras no. Y yo me gozo por cada cosa que no me revela, no creo saberlo todo. Y me gozo porque me permite escudriñar las Escrituras todos los días para seguir aprendiendo. Y lamento y bendigo a aquellos que creen saberlo todo. Realmente los bendigo a aquellos que creen saber todo. Y oro para que Dios tenga misericordia. Porque Dios no le ha concedido a ningún hombre saber todo. Hay cosas, dice, que pertenecen a los secretos de Dios. Aún, ¿por qué fuimos escogidos? La palabra nos dice en el libro de Corintios que un día conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora nosotros creemos que hicimos méritos para ser salvos. No hicimos nada. Dios nos dice que un día nos va a decir, conocer cómo fuimos conocidos, por qué nos ha escogido. Pero no será para este tiempo. Un día, en aquel día, entenderemos por qué fuimos conocidos. Pero déjenme decirle algo.
No fue alcanzado por Dios para salvación porque es lindo, porque es linda, porque sin usted Dios no sería nada, porque sin usted Dios no podría llegar a ninguna persona ni le puede predicar a nadie. Fue alcanzado porque estaba enfermo, porque buscó lo necio para avergonzar a los sabios, porque vino a buscar a los pecadores, a los viles, a los que estaban perdidos. Entonces, lejos de poner un diploma con doctorado en no sé qué, póngase un diploma vil, menospreciado, perdido, enfermo, necio. Eso es lo que somos. No hay otro título. Y Él nos escogió para avergonzar a lo que no era. Amén. O a lo que era con lo que no eran. Yo no sé por qué, pero por eso digo que esta es la era de la exaltación del hombre. El mayor problema del hombre es que se olvida de dónde Dios lo sacó. Amén. Y puedo hablar un montón de cosas. El mayor problema del hombre. El hombre se olvida que Dios lo ha sacado de un vicio y va y cuestiona a otros que tienen el mismo vicio. Si yo lo dejé, vos lo podés dejar. No lo dejás porque no querés. ¿Y dónde está el poder de Dios? Lo dejaste vos por vos. Entonces Él también lo puede dejar. Cuestionamos cosas y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es olvidarse, un hombre, una mujer, ¿no? De dónde Dios lo sacó. Porque la Biblia dice: yo soy quien rescato tu vida de un hoyo. Yo soy quien perdono todas tus iniquidades. El Señor. Entonces nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, porque ¿saben qué? Por nuestros méritos no podíamos haber salido del hoyo. Si no fuera por Dios, deberíamos estar en un hoyo todavía. Hoy tenemos entrada libre al lugar santísimo, para adorar, para bendecir, para exaltar. Eso es impagable. Por eso, permanezca humilde en este último tiempo. Quite toda arrogancia, toda soberbia. Y enseñe basado en las Escrituras. No basado en yo. Deje la NBI, no la NBI latina. La NBI latina es nueva versión internacional. La NBI es nueva versión yo. Mátela. Mate la nueva versión yo. Y deje que Dios fluya. En aquel tiempo Dios te dirá qué debas decir. Cada persona que tengamos adelante, Dios nos va a decir. Yo le contaba a Horacio y a mi esposa hoy que me levanté hace poco. Cacho me había dado el teléfono, un muchacho que congregaba conmigo en la primera iglesia, Fabián, y yo me levanté pensando en este varón y mientras mandaba un mensaje invitando a todos ustedes a la congregación. Yo le voy a mandar un mensaje, pero hacía mucho que no hablaba. Digo, no le voy a mandar un mensaje, le voy a llamar. Dios me llevó a orar por este muchacho, que yo, bueno, después lo llamo. Y tenía que ir a entregar unas cosas del trabajo y cuando subo a la camioneta, pasa por delante de la camioneta el muchacho. Bueno, el sábado, Dios mediante, va a estar acá en la congregación. Pero son cosas que a uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Puede decir, ¿por qué Dios me trajo a la cabeza este muchacho? Yo digo, bueno, cuando llego lo llamo. Y pobre la que siempre sale perdiendo a mi señora, porque le digo, voy a buscar algo para desayunar y termina almorzando con lo que tenemos que desayunar. Pero bueno, Dios dispone de otros tiempos que son diferentes a los nuestros, ¿no? Y bueno, para la gloria de Dios. Pero yo no dejo de asombrarte y me emociona ver que Dios le trajo porque a la memoria de esa persona y esa persona pasó por ahí adelante. Y es una cosa que no deja de asombrar, ¿no? Pero esa es otra cosa que tiene que ver con la humildad. Nunca perdamos la capacidad de asombro.
Porque hay gente que se vuelve arrogante y dice, ya sé, Dios puede hacer cualquier cosa. Qué novedad. Dios puede hacer cualquier cosa. Ninguna duda. Pero no va a dejar sorprenderme lo que hace Dios. Para algunos será una tontera, una casualidad. Pensaste en ese tipo, como pensaste mucho, y uno piensa, apareció. Algunos minimizan tanto las cosas de Dios, que son asombrosos, ¿no? Por eso, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a recapacitar, a pensar en el tiempo que nos toca vivir. Yo sé que acá hay hermosos, lo estoy viendo con ojos espirituales, hay hermosos hombres de Dios, hay hermosas mujeres de Dios, los cuales Dios tiene planes preciosos para su vida y que Dios nos está llevando a un conocimiento aún mayor. Por eso creo que, y quiero que donde esté ore a Dios, pidiéndole que si hay algo de soberbia, arrogancia en su vida, que lo quite, porque la humildad tiene que ver con eso. El hombre humilde se reconoce pecador. El hombre humilde acude a Dios todos los días y reconoce que debe dejar todos los días algo en el altar. Aquellos que no entienden que todos los días hay que ir al altar del sacrificio, morir. Todos los días vamos muriendo hasta alcanzar la perfección, la estatura del varón perfecto, la plenitud en Él. Y déjeme decirle que si usted dice, yo no soy arrogante, yo no soy soberbio, se estará engañando. Todos tenemos algo de arrogancia, de soberbia, pero también tenemos mucho de humildad. Por eso que podamos pedir al Dios poderoso que nos quite toda arrogancia y nos lleve cada vez más de humildad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y ustedes acompáñenme a estar orando y oren y declaren y entreguen si hay algo en ustedes al cual hay que cambiar. Porque ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Dios nos va a preparar para algo grande, para la última gran cosecha. Y en la última gran cosecha serán parte de aquellos escogidos que vendrán, pero vendrán por su palabra humilde, por su enseñanza en amor, en mansedumbre, en templanza. Por esa enseñanza que solo proviene del Santo Espíritu, esa enseñanza que es un susurro, esa enseñanza que nos lleva a realmente, como dice Filipenses, a considerar al hermano como superior a nosotros mismos. Amén. Yo le pido ahí en ese lugar que usted ore al Dios Altísimo. Señor Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa noche.